Y bien, saludos de parte de su amigo el Samaritano. Vamos a seguir en esta saga presentando a los testigos del Señor. Ya en el otro video corto que hice, les dije voy a sacar nada más un versículo enseñando realmente quién es Jesús. Diciendo él mismo, ¿quién dicen ustedes que soy yo o que yo soy? Y ya les presentamos los testigos que no pueden mentir. Ok. Esto lo saco, como lo he dicho, estamos en, por decir así, doctrina verdadera para poder sacarlos de ahí donde están, en ese caos, en ese callejón sin salida. Tenemos que quitar todo eso, todo ese caos que sucedió con los 4 evangelios que fueron escogidos al azar. ¿Ok? Ese caos donde sacas un versículo y dice, mira, aquí dice el apóstol que Jesús es Dios, y mira, dice aquí el otro apóstol y el otro apóstol. No, aquí no necesitamos tomar como testigos a los apóstoles. ¿Ok? Tenemos testigos más grandes que no pueden mentir, que no pueden fallar. Los apóstoles fueron seres humanos igual que nosotros, podían fallar. ¿Ok? Si nosotros tenemos que ver la raíz, el origen de quien conoció a Jesús, no solo cuando nació, no solo lo que el libro dice de él, sino de su preexistencia, de cómo vino él a ser, cómo vino a existir. Testigos que realmente lo conocieron desde el principio y que están aquí. En esos es en los que tenemos nosotros que basarnos, y en las palabras del mismo Jesús, de quién es Él. Nadie en este mundo, bajándolo nosotros a la tierra, nadie en este mundo sabe quiénes somos nosotros, no más que nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos quiénes somos. Sí. Y nos ponemos a la altura del Señor. ¿Ok? Pero hay otros como nuestros padres o los que estuvieron en la era de nuestros padres, que ellos aún saben más que nosotros. Nosotros muchas veces decimos, no, pues yo nací en tal parte y soy hijo de tal parte. No, yo conocí a tu madre, yo conocí a tu verdadero padre y yo sé realmente dónde naciste. Yo te puedo decir dónde naciste. Testigos como esos es lo que nosotros estamos sacando, testigos verdaderos. ¿Ok? Ahora vamos a sacar estos versículos porque estamos sacando las porciones más importantes para terminar con ese caos que tienen, de que el apóstol este dijo que él es Dios y el apóstol este también dijo que Jesús era Dios y que, bueno, ya lo escuchamos de la boca del mismo Jesús. Ahora vamos a escucharlos de la boca de estos otros testigos. ¿Ok? Videos cortos. Quiero, porque no se necesita más, no se necesita ni hacer concilios, ¿ok? Ni agarrarse del chongo, las diferentes denominaciones para sacar la verdad. Ok, vamos a ver esto. Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien. Aquí tenemos, tenemos el testimonio de Juan. Y Juan nació, predestinado con el espíritu de Elías para venir y preparar el camino de este. Por eso él lo reconoció cuando Jesús vino. Y se le oponía porque decía: pues si yo necesito ser salvado por ti y tú vienes a mí. Dijo: tenemos que cumplir toda justicia cada quien en el modo, en el plan que fue traído al mundo para cumplir la justicia. Juan viene con el espíritu de Elías. Tengo que hablar un poco de lo que sucedió con Elías. Antes Elías, saben todo lo que hizo Elías, y luego también tuvo temor. Le dio miedo cuando sucedió lo de Jezabel. Mostró mucho poder antes cuando peleó contra aquellos 450 sacerdotes y los venció. Y luego después le dio temor. Porque iba a morir y tuvo miedo. Y entonces Dios se lo llevó vivo. Y luego aquí tiene otra oportunidad de reivindicarse, de reivindicarse otra vez, de completar, terminar la obra. Y aquí también le dio temor. Aquí también, cuando es encarcelado antes de que sea asesinado por Herodes por causa de su mujer, él también tiene temor y le manda a decir al Señor: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Porque él pensaba que Jesús lo iba a salvar. Pero no, él tenía que cumplir la obra completa que no pudo cumplir cuando fue llevado antes. Estamos hablando de Elías, Aquí los cuerpos no importan. Tanto el cuerpo humano de Juan el Bautista como el cuerpo humano de Jesús. Estamos hablando de los espíritus que entraron en estos cuerpos. Estamos hablando de
de la preexistencia de cada uno. ¿Ok? Pero aquí tenemos a este testigo. Un testigo que viene cumpliendo desde lo que habló Isaías. ¿Ok? Ahora, aquí los testigos más grandes, otra vez, nada menos que el Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de Jesús. Aquí tenemos otra vez al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como una madre orgullosa presentando a su Hijo al mundo. Y aquí viene el Altísimo, súper orgulloso, manifestándose en la nube brillante, diciendo: este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Él no dice: este es uno de mis hijos, o uno de mis hijos principales. Ok, él habla de un único hijo. Este es mi Hijo en quien yo me complazco. Ok, estos son los testigos que nosotros no podemos voltearnos hacia otro lado y decir: no, pero es que acá el apóstol está diciendo que Jesús es Dios. Y Jesús mismo dijo: yo soy. Sí, cuando Jesús mismo está diciéndole a Pedro: Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Y de dónde se oye aquí la voz con Juan? En medio de la nube brillante, la voz del Altísimo diciendo: este es mi Hijo. Este es mi Hijo. No se necesitan nada más que estos testigos. Aquí están los dos, aquí está la familia completa. Aquí está el Espíritu de Dios, que es femenino. Aquí está presentándose como un pichón o como algo masculino. No, se está presentando como en forma de paloma, porque el Espíritu de Dios es femenino. Es la esposa de Dios. Aunque no lo acepten, aunque no lo crean, eso es lo que es. Y aquí está el Altísimo como Padre orgulloso diciendo: este es mi Hijo. Esos son los únicos testigos, los más grandes que nosotros necesitamos. No entrar al mar de palabras y estar que el apóstol dijo. Después de todo esto voy a aclarar todo eso. Todo eso. Jesús es Dios, pero no es el Dios Todopoderoso. Jesús llega a ser Dios, pero ahorita aquí todavía no es. Jesús viene de ser un semidios, igual que eran los demás. Todo eso también lo aclararé en esta saga que vamos a sacar. Ok, ahora vamos a escuchar en otro versículo a otros testigos. Estamos hablando de espíritus poderosos que realmente pueden atestiguar quién es Él. Ninguno de los otros apóstoles puede atestiguar. Pedro habló lo que Pedro dijo, que Jesús dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dios habló por medio de Pedro, atestiguando. ¿Ok? Espíritus poderosos que realmente pueden testificar quién es este. ¿Se entiende? Capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, ¿escucharon eso? Aquí tenemos más testigos todavía. Aquí tenemos ya no nomás a Pedro, tenemos a Juan y tenemos a Santiago, que vieron a otros 2 testigos grandes. Vieron ahora a Elías. ¿Ok? A Elías, que aquí Jesús lo acaba de decir. Ellos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista, porque Elías vino a restaurar y, como dice claramente, hicieron con él lo que quisieron. ¿Ok? Aquí tenemos estos 3 humanos vivos, testigos de que Jesús es el Hijo de Dios. Inclusive Jesús les vuelve a decir, como le dijo a Pedro, no digan quién soy yo. No digan quién soy yo hasta que yo haya resucitado. Aquí les vuelve a decir, no hablen a nadie, no digan lo que vieron, no digan nada hasta que yo no haya resucitado. ¿Ok? Y luego, ¿qué volvieron a oír aquí? Noten esto. Jesús se transfigura en lo que él verdaderamente es. Un espíritu de energía. Un espíritu poderoso. Y luego se presenta Moisés. Moisés no murió, Moisés se lo llevó Jesús en su preexistencia. Se lo llevó Miguel. El archiarcángel Miguel fue el que lo salvó. Cuando Belial, el reptiliano, el Jehová de los judíos, lo quiso sacrificar para entrar sin ningún problema a la tierra, así como en el otro monte había sacrificado a su hermano Aarón para poder tomar la tierra que no se le había permitido tomar. ¿Ok? Ahora aquí, a las puertas de Jericó, ahora quiere también sacrificar a Moisés, porque Moisés ya no le hacía falta. Moisés era una piedra en el zapato para este Belial, para este Jehová, porque Moisés se le enfrentaba. Cada vez que éste perdía los estribos, Moisés tenía que enfrentarlo. Le dice Jehová, apártate para terminar con todos de una vez, y te pondré delante de otro pueblo más fuerte. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Todas las naciones de alrededor, todas las naciones en las cuales conocen tu gloria, te van a odiar, se van a reír de ti. Van a decir, los mató porque no pudo meterlos en la tierra que les había prometido. Moisés se le enfrentaba, cada rato se le enfrentaba. Entonces ya no era necesario para este Belial, para aquel que recibió la heredad en el monte Sinaí. Deuteronomio 32, del 8 al 10.
el día que el Altísimo repartió la tierra a sus hijos los semidioses, y Jehová también recibió heredad, la heredad de los hijos de Jacob, y falló. Era un suplicio para Moisés estar aguantando a más de 1,000,000 de estos, llorando que tienen hambre, llorando que tienen sed, llorando que ya no quieren estar allí, y luego batallando con este Belial, por otro lado, que hasta que no los veía morirse, ya muriéndose, es cuando le permitía a Moisés hacer un milagro para poder seguir allí. Entonces, este quiso sacrificar a Moisés, y entonces llega Miguel, le patalea el trasero a este Belial y se lleva a Moisés. Por eso nunca encontraron el cuerpo de Moisés. Y aquí está ahora Moisés. Aquí lo está viendo Pedro, Santiago y Juan. Moisés viene representando la ley que aguantó con este Belial. La ley. Y Elías viene presentando a los profetas. Viene presentando todo lo que los profetas dijeron que tenía que hacer este Jesús, este que entró en ese cuerpo que Dios le preparó en el vientre de María. Ahora vemos realmente quién es, lo vemos como es. Su rostro se transformó como el sol y sus ropas blancas, que nadie lo puede ver, se transformó en lo que es el verdadero espíritu del archiarcángel Miguel, porque él es Miguel. Eso lo pruebo yo aquí, ahora, mañana, cuando quieran, que él en su persistencia es el archiarcángel Miguel. Entonces aquí vemos a estos dos testigos con un propósito, vienen con un gran propósito. Ok, aquí están las columnas. Ok, aquí están las columnas de los evangelios, de los 4 evangelios que pusieron aquí. Bueno, aquí están porque este versículo y este capítulo viene en los 4 evangelios, si no es que en 3 por lo menos, la transfiguración. Ok, estos dos vienen con un gran propósito junto con Jesús. Aquí se presenta el Altísimo en la nube brillante y dice otra vez: este es mi Hijo en quien yo me complazco. Y luego, fíjense bien, a los pilares estos, Pedro, Santiago y Juan, les dice: a él escuchen, a él escuchen, él es mi Hijo, este es el ungido, este es Jerusún, el que tenía que venir, a él le pertenece todo el universo, a él escuchen, noten, abran su mente, entiendan. Aquí está la ley representada por Moisés. Aquí están los profetas representados por Elías. Y estas 3 columnas que van a ser del Evangelio, ¿ok?, les está diciendo directamente el Altísimo, el Dios y Padre de Jesús: a él escuchen. Ustedes no oyen que Moisés levantó su mano, levantó su voz y dijo: hey, ¿y yo qué? Si yo soy el de la ley. ¿Cómo que a él escuchen? O sea, ¿él es más grande que yo? Claro que es más grande que él, por eso ni siquiera abrió la boca, ni Elías tampoco. Esta visión es especialmente para las columnas que no la entendieron. Y para todos los inútiles que siguieron de ahí, que nunca entienden estos pasajes hermosísimos, que es en los que nosotros debemos de concentrarnos.
A él escuchen, dice el Altísimo. Y aquí está la ley a la derecha y los profetas a la izquierda. Les está diciendo claramente que él es más grande que Moisés, como después viene a decir Pablo. Moisés fue el mayordomo de la casa, pero Jesús es el dueño de la casa. Es el que la hizo, él es el dueño. Y Moisés no es más que un mayordomo, igual que Elías, es un trabajador. Eso es lo que deben de entender para dejar todo ese caos que vino después. Aquí tenemos 5 testigos y aquí está el Altísimo diciendo otra vez para que entiendan, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Escuchen, a él escuchen. Aquí está Moisés, él es más grande que Moisés. Aquí están los profetas, él es más grande que los profetas. Los profetas hablaron de él. ¿Se entiende? Esto es todo lo que necesitas para saber quién es Jesús. El Hijo del Altísimo. Estos pasajes son hermosísimos. Aquí vemos a Jesús como después lo ve Juan, con todo su poder de espíritu que es. Y les vuelve a decir otra vez, no digan quién soy yo hasta que no haya resucitado. No digan quién soy yo. ¿Sí se entiende? Estos son los únicos testigos que tienes que tener tú en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia. Y si estás en cualquiera de estos puestecitos callejeros, en cualquiera iglesia, en cualquiera de las denominaciones, tú tienes en tu corazón realmente quién es esa luz, quién es el verdadero Jesús, el verdadero, no el que crearon después. Él tiene una madre verdadera que es el Espíritu Santo y un Padre verdadero que es el Todopoderoso. Aquí está lo más grande. Los judíos dicen que el más grande de todos es Moisés. Y aquí Moisés ni siquiera abrió su boca para decir, yo soy más grande que él. Ni siquiera Abraham puede decir que es más grande que él. Nadie. Porque este viene de mucho más atrás. Su preexistencia. El ángel verdadero, la propia imagen del Altísimo. Que todavía no es engendrado. Vamos a hablar de cuándo fue engendrado. ¿Cuándo es cuando se cumple que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hasta aquí él todavía no ha sido engendrado. Por eso tenemos que sacar todo ese caos y entender paso por paso qué sucedió aquí donde él todavía está vivo y después cuando él muere y después en su resurrección. Estos dos que están aquí, Moisés y Elías, aquí el mismo Espíritu te dice, porque es el que está narrando, el mismo Espíritu te dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ellos hablaron con Jesús. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de que ellos oyeron a Moisés y a Elías hablar con Jesús, pero no abrieron la boca cuando se oye la voz del Altísimo diciendo, este es mi hijo, y diciendo, sácalo, saca el capítulo 17 de Mateo para que lo entiendas. ¿Qué dice el Altísimo? A él escuchen. Ya no a Moisés, ya no a los profetas,
Ya no el Viejo Testamento. El Viejo Testamento ya va a ser historia. Estos tienen un, perdón, tienen un último trabajo que hacer. Moisés y Elías por eso se presentan aquí con Jesús, hablando de su próxima partida. Están hablando de su próxima partida. ¿Ok? Y cuando tú oyes eso, dices, no, sí, pues la partida de Jesús. Ellos están hablando de la partida de Jesús. No. No solo están hablando de la partida de Jesús. Aquí va a suceder un acontecimiento muy grande, que lo voy a narrar en los siguientes comentarios, porque aquí no me quiero salir. Pero Moisés y Elías tienen un trabajo grande que hacer todavía. Ellos se van a quedar, se tienen que quedar hasta la muerte y resurrección de Jesús. Ellos van a estar en la resurrección de Jesús y en la muerte de Jesús. Ellos dos van a estar. A Gabriel, Sariel, Rafael, Uriel, a ellos no se les permitió estar con Jesús, porque no se sabía todavía cómo reaccionarían ellos. El único que vino, o sea, el único que habló con él en el Getsemaní, más adelante habla con él en Getsemaní, cuando Jesús está muy angustiado, que está pidiendo: Padre mío, para ti todas las cosas, para ti todo es posible. ¿Será posible que esta copa pase sin que yo la vea, sin que yo la beba? Él tenía miedo porque estaba en un cuerpo que Dios le preparó. Dios le preparó un cuerpo igual al de nosotros, que va a sentir miedo, va a sentir terror y va a sentir dolor. Entonces, cuando él está orando, entonces Gabriel viene desde el séptimo cielo, viene con él, viene Gabriel, viene Rafael y viene Sariel, que son los tres junto con Uriel. Son los incondicionales de Jesús, porque Gabriel es el que le sigue en rango a Jesús, es el hermano que le sigue en rango a Jesús. Y luego de ahí le sigue en rango Rafael. Y luego de Rafael le sigue en rango Sariel. Y Uriel es el vigilante del portal del sol. Él es el que tiene poder sobre el fuego. Él es el que prende o cuida el sol. ¿Ok? En el capítulo, en Apocalipsis capítulo 14-15, ahí dice que él tiene poder sobre el fuego. Y Enoc nos dice que él es el que abre y cierra la puerta del sol. Él es el que está a cargo de que el sol esté encendido todo el tiempo. Y tiene, no recuerdo si 2.000 vigilantes de este lado y 2.000 vigilantes del otro lado, no lo recuerdo. Pero estos son los 4 incondicionales de Jesús. No se les permitió que estuvieran aquí porque no se sabía cómo reaccionarían cuando lo vieran más al rato, cuando lo vean latigado y crucificado y todo. Pero aquí los que sí se les va a permitir estar es Moisés y Elías, porque tienen un trabajo que hacer. Pero cuando estaba Jesús en el Getsemaní, orando y llorando, vino Gabriel, Rafael y Sariel. Y el único que pudo hablar con él fue Gabriel, que es el que tiene más poder. Gabriel, yo todo el tiempo he dicho, yo soy como Gabriel, que no tengo paciencia. Gabriel no tiene paciencia y estalla en un momento a otro también, igual que Jesús, igual que Miguel. Y cuando está orando y llorando, vienen los 3 a fortalecerlo. Pero cuando lo ven de lejos, tanto Rafael y Sariel no pueden contener las lágrimas tampoco cuando lo ven. Pues Miguel es el jefe del ejército. Es el jefe del ejército. Ellos le llaman el hermano mayor, o sea, le pueden llamar padre, porque es la imagen misma del Dios Altísimo. El Altísimo tomó de la esencia de Miguel
para crear las 10 divisiones de ángeles. Miguel es creado directamente por Dios, la palabra, Miguel, la energía. Miguel, como creación, hágase la luz, salió de la boca del Altísimo. Pero los demás ángeles son creados del reflejo de la luz, que es Miguel, y del agua. El agua es creada de la luz y de las tinieblas. Luego Dios toma otra vez de la luz, que viene siendo Jesús, de la misma esencia que fue creado Jesús, y del agua, que es creada de la luz y las tinieblas, y son creados los ángeles. Los ángeles son creados, tienen una cuarta parte de tinieblas y libre albedrío. Por eso muchos cayeron. Pero nosotros estamos peor, que nosotros tenemos 3/4 de tinieblas y una porción de luz, que es el soplo de vida que Dios nos dio. Entonces, aquí en el Getsemaní vienen a fortalecerlo desde el séptimo cielo. Porque en el séptimo cielo el Altísimo no está su gloria, sino que Él, cuando va a suceder esto, lo que le va a pasar a Jesús, el Altísimo entra en su templo. ¿Ok? Pero no estamos hablando del templo del séptimo cielo, como en Apocalipsis, sino Él entra, estamos en el séptimo cielo, Él sube hasta el 10º cielo, las puertas de su eternidad, y entra a su eternidad. Él no sale hasta que no se termina, hasta que no resucita Jesús. Él sube a su templo, o sea, a su eternidad, que está fuera del mismo universo. Y los que se quedaron cuidando su trono en el séptimo cielo fue Gabriel, Rafael, Sariel, Uriel. Son 7 por todos. Eran 7 antes con Miguel, con Jesús, pero cuando Miguel llega a venir a nacer como Jesús, sube otro. Pero no puedo hablar de quiénes son los otros 3, porque no sabemos si este mismo Moisés, Elías y Enoc llegan a reemplazar a los otros 3, porque casi ya no se escuchan los otros 3. Nomás se escuchan nomás se escucha Gabriel, Rafael, Sariel y Uriel. ¿Ok? Cuando Jesús se mueve de esos 7, entonces tienen que reemplazarlo por otro. Tienen que ser 7, que al último van a venir siendo los 7 espíritus de Dios, que va a ser todo el gobierno de Dios en la corona de Jesús. Van a ser los gobernadores principales de Jesús, porque Jesús se sienta a la diestra de Dios. Y ellos son los que tienen todo el poder, por eso el número 7. Tienen que ser 7. Pero no sabemos si los otros 3 fallaron y los superó el primero Enoc y luego Elías, porque aquí sí cumplió Elías Elías murió como Jesús, o sea, Elías murió, cumplió lo que no pudo cumplir en el tiempo que peleó con los 450 sacerdotes, que tuvo miedo, y ahora sí murió. Entonces no sabemos si esos otros 3 sean reemplazados por Enoc, Moisés y Elías. Por eso no se puede hablar de esos 3, nomás de estos 4: Gabriel, Rafael, Sariel y Uriel. Y los otros 3 puede ser que sean, porque estos también son ángeles poderosos. Enoc, que fue llevado primero, y ahora Moisés y Elías. Y vamos a ver en acción a Moisés y Elías desde aquí, que están hablando de la próxima partida. Ellos tienen un trabajo, ya se les ve como ángeles poderosos. Se les puede llamar arcángeles, pero a Jesús se le llama, a Miguel se llama archiarcángel, arcángel de los arcángeles, el príncipe de todos los príncipes.
principal príncipe. Entonces, cuando vienen a fortalecer a Jesús, porque puede caer, Jesús puede caer. Y por ejemplo, es el discurso que dijo Gabriel a todos los ángeles que están en el séptimo cielo, cuando Dios sube a su eternidad, y entonces todos los ángeles de Dios reunidos en el séptimo cielo, orando y viendo con angustia cómo Jesús puede fallar, cómo está pidiendo que si puede pasar la copa sin que la beba, entonces puede caer. Está todo el ejército de los cielos angustiado. ¿Y si cayera? Entonces Gabriel claramente lo habla. Dice, tenemos que ir a fortalecerlo, porque si él no puede vencer, ninguno de nosotros lo podemos hacer. Y entonces las tinieblas van a tomar el universo. Entonces el mismo dragón, Belial, el reptiliano, dirá que él es el que tiene que sentarse a la diestra de Dios. Imagínense, las tinieblas tomando el universo. Entonces el Altísimo ya no puede descender de su eternidad por su misma santidad. Por eso hubo una guerra en el cielo. Después hablaré de eso porque si no me voy muy adelante. Todo esto viene cronológico. Entonces aquí el mismo ejército de los cielos le dice a Gabriel, sí, vayan y fortalezcanlo, porque si él no vence, imagínense lo que va a suceder. Belial y todos sus satanes tomando el gobierno, sentándose en el séptimo cielo, y Dios no puede bajar del séptimo cielo, de su eternidad, más allá del décimo cielo, porque el séptimo está contaminado con todos estos. ¿Ok? Entonces aquí cuando llegan estos tres y lo ven de lejos, ni Rafael ni Sariel pueden pronunciar palabra. Ellos lloran literalmente cuando lo ven, porque ellos lo conocieron como lo que es el archangángel Miguel, como si fuera su padre. La misma imagen de Dios, y ahora lo ven en un cuerpo miserable, en un cuerpo humano como el nuestro, llorando, teniendo miedo, teniendo temor. Lo ven como algo que es una maldición, porque eso es lo que era, una maldición. Una maldición que tenía que ser muerta para pagar los pecados. Ellos no pudieron pronunciar palabra. Venían muy fuertes, según ellos, a fortalecerlo. Y cuando Gabriel los ve, le dice, ustedes quédense atrás. Gabriel es el único que habla con Jesús. Llega y lo ve llorando y todo, y le habla fuerte, porque Gabriel es de los que, eso es lo que tiene, es su poder. No se deja llevar por el emocionalismo. Gabriel le dice, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás tan desconsolado? Les dijo unas palabras que no las recuerdo ahorita. Le dice, esto pronto pasará, y el Altísimo te dará lo que está prometido, para aquel que venza, que se va a sentar a su diestra y va a tomar todo el poder de la riqueza, hasta de la misma adoración. Y el amor de todo el ejército. Dice, ¿por qué te angustias? Todo esto pasará.
Y le dijo claramente, si tú no vences, ninguno de nosotros lo hará. Y entonces Belial tomará el poder. Las tinieblas tomarán el universo. Y todo lo que tú y tu padre han creado no solo será borrado, sino que esa mancha quedará eternamente por siempre. Y luego lo toma de la mano o le da la mano y Jesús le toma la mano, lo levanta y allí en cuanto le dio la mano lo fortaleció. Le dice, levántate porque ya vienen por ti. Ya venían estos con ese que lo traicionó, ya venían por él. Pero allí Gabriel lo fortaleció. Fue el único que pudo hablar con él. Los otros no podían. El nudo en la garganta no les permitía ni siquiera verlo, ni siquiera mirarlo. Porque, o sea, imagínense que Jesús los mirara y luego que los viera llorando. Entonces, ¿cuál fortaleza? Por eso se le agradece a Gabriel. Gabriel no tiene paciencia. Gabriel es el que vino frente al ejército de los otomanos a terminar con las dos bestias. La bestia de la Iglesia Católica Romana, del Imperio Romano, y la bestia ortodoxa, la bestia que duró 1000 años. Perdón. Son el Imperio Católico Romano y el Imperio Bizantino Ortodoxo. El primero, la bestia, el Imperio Romano Católico, ¿cómo se dice? Católico Romano, Católico Apostólico Romano. Y luego, esa es la bestia, el capítulo 13, la bestia que sale del mar de las naciones. Y luego la segunda bestia, el Imperio Bizantino, el que tiene 2 cuernos como cordero y habla como dragón. 2 cuernos como cordero, porque los dos, tanto el Imperio Bizantino como el Imperio Católico Romano, dicen ser los vicarios de Cristo, por eso tienen cuernos como cordero, pero hablan como dragón, porque el mismo dragón es el que está hablando por boca de ellos. Y Gabriel vino frente al Imperio Otomano, el imperio de los hijos de Ismael, de los árabes principalmente, haciendo la venganza de Dios contra las 2 bestias, contra el Imperio Católico Romano, que ya había terminado, y con el Imperio Bizantino, que duró 1000 años. Para que vean quién es Gabriel. Gabriel, ¿no creen ustedes que es un angelito? No, señor. Gabriel es el que viene sentado en la nube. En el capítulo 14, 15. Capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Primero viene Jesús en el capítulo 14, sentado en su poderosa nube blanca, que primero era un caballo blanco y luego ahora es un sillón. Viene sentado en un trono, es un trono porque es su poderosa nube blanca, que él la puede convertir en lo que quiera. Ese es el poder. El poder viene en esa nube. Así como los magos tienen su poder en una varita, así como Moisés traía el poder en un báculo, el poder de la serpiente, Jesús viene su poder en su poderosa nube blanca. Viene sentado, capítulo 14, versículo 14, Apocalipsis, viene sentado cortando su trigo, los 144,000, para ponerlos en su granero. Y luego en el versículo
15. Viene Gabriel sentado en otra nube. Y luego sale Uriel del séptimo cielo y le dice: mete tu hoz, porque las uvas están maduras. Y Gabriel mete su hoz. Y dicen que la sangre llegó hasta el freno de los caballos. Ese tiempo es cuando el Imperio Otomano vence a la segunda bestia, a la Iglesia Ortodoxa, que duró 1000 años. En Bizancio. Allí terminaron las dos bestias y empezó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Los musulmanes que 800 años antes, el mismo Gabriel, que se le apareció a Mahoma en una cueva y le dijo: empieza a recitar, este ejército que vas a juntar, lo voy a necesitar en algún tiempo. 800 años después, aquí viene Gabriel con todo ese ejército otomano a hacer la venganza de Dios, a meter su hoz y terminar con las uvas. Esto es hermosísimo cuando entiendes todo eso. ¿Y por qué Gabriel? Porque Gabriel fue el que le prometió a Agar, la madre de Ismael, que él vigilaría que sucediera como el Altísimo dijo, que este Ismael iba a tener también otros 12 príncipes que serían grandes también. Gabriel le prometió a la madre de Ismael que él velaría por ellos, y aquí está. Aquí está haciendo la venganza con el Imperio Otomano, con los musulmanes, la venganza contra los llamados cristianos, que se convirtieron en bestias, que llenaron de sangre el Evangelio. Nunca entendieron. Cuando entiendes todo esto, entonces de allí es donde podemos sacar al verdadero Jesús. Okay. Aquí ya me fui demasiado, pero te estoy tratando de abrir tu mente para que entiendas más allá de lo que lees, más allá de lo que ven tus ojos, como te lo estoy diciendo. Aquí más adelante vamos a ver en acción a Moisés y a Elías, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Desde que Él muere, vamos a ver. Aquí ya para terminar con esto, aquí Gabriel fortalece a Jesús y le dice, levántate porque ya vienen por ti. Ellos se desaparecen y llegan estos y Jesús se adelanta diciendo: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. ¿A quién buscan? Yo soy Jesús. Y ellos caen al suelo. Pero no porque crean en Él, no porque lo están adorando, sino por el poder que recibió Jesús, que acaba de recibir de Gabriel. El poder ese es una energía que ningún humano puede estar de pie. Todo el que tiene esa visión con uno de estos no puede estar de pie. Es una energía que no solo te paraliza, sino que le da dolor a tu propio espíritu, a tu propia alma. Y les digo porque yo lo he sentido. Es algo terrible. Muchos dicen: ay, qué hermoso tener una visión. No, olvídate. Mira los testimonios de todos. Mira a Pedro, mira a Daniel. Me llegaron dolores, Señor, no puedo ni hablar. ¿Cómo quieres que te ponga atención? Es algo terrible. Es algo terrible. Pero aquí vemos, Jesús les dice: yo soy Jesús. Y ellos caen al suelo y Él tiene que fortalecerlos para que se vuelvan a poder levantar.
y se lo lleven. Se levantaron y luego ya se lo llevaron, pero no podían antes porque cayeron por el poder que le dejó Gabriel. Ok, entonces aquí termino esto. Ya me fui mucho, pero todo esto, como les digo, es para a ver si pueden abrir su mente y pueden, si el Señor les da la luz y pueden entender. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee esto y tienes la luz, entonces en tu mente se está formando lo que aquí sucedió, pero va más allá a lo espiritual, no nada más a lo que ven sus ojos, sino el propósito. Por ejemplo, aquí el propósito. Estos vieron a Jesús transformado en lo que es. Vieron a Moisés y a Elías y se les olvidó. Ok, no es solo que veas, no es que estés allí, sino que se te dé la luz para que puedas entender el propósito. El propósito por qué ellos estaban allí. Y los apóstoles no lo entendieron. Fíjense hasta cuándo entendieron que Juan el Bautista era Elías. Hasta cuándo entendieron lo que Jesús les dijo, hasta que vino el Espíritu y los fortaleció, les dio la luz para poder entender las cosas. Y después el Espíritu se alejó de ellos porque ellos se alejaron del Espíritu. Y eso es triste. Pues eso es lo que a uno no debe de pasar. La luz que se te da no la debes de perder, no debes de perderla. El Espíritu viene, pero si tú te alejas de Él, Él se aleja de ti. Él no puede estar así. Así como el Altísimo sube a su eternidad, porque no puede estar entre... Él es santo, no puede estar entre la maldad, porque en su misma santidad destruye todo lo malo, y en eso destruye a todos sus seres. ¿Me explico? Aquí ya vieron los testimonios que nosotros tenemos que entender para saber quién es Jesús. Alguien que venga y te dice, no, es que Jesús es un monstruo de 3 cabezas, es una trinidad. No, tú no le vas a creer ni a ninguno de los discípulos de los apóstoles, ni ninguno de los que estuvo en Nicea. Pasaron muchas cosas allí. Eso lo hablaré después porque aquí ya me fue mucho. Nos vamos a ir así paso por paso en esta saga. Aquí voy a terminar esto.